Bueno, pues nuevamente Shabbat Shalom, Shalom. que nosotros podamos entender que estar aquí en el día de Shabbat, que es un día donde nosotros cesamos de hacer todas nuestras actividades para poder realmente entregárselo este día, distinguirlo de entre todos los días, ya que como habíamos terminado esta semana con la que es la enseñanza del Shabbat, de lo que es Shabbat, entonces nosotros podemos entender que Shabbat no es un día para nosotros, no es un día para seguir haciendo nuestros propios intereses, es un día para que nosotros lo podamos distinguir de entre todos los demás. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha mandado de esa manera. Por eso hemos dicho que es Mikra Kodesh, ¿no? Es un llamamiento santo, es una cita divina que nosotros Shabbat en Shabbat, semana tras semana, vamos cumpliendo con la voluntad del Señor, vamos cumpliendo, dándonos Él el entendimiento para poder hacer realmente y cumplir su voluntad. Damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos, reunidos, obviamente siempre cumpliendo el parámetro establecido, ¿no? De acuerdo a cada fase que nosotros estamos pasando. ¿Por qué? Porque hemos entendido, y de hecho es la parashá de hoy de Naso, nos da a entender que si nosotros obedecemos a lo que está estipulado por nuestras autoridades, es una manera indirectamente y directamente de poder honrar y obedecer al que nosotros llamamos Señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la palabra Señor conlleva a sujeción, a subordinación, a obediencia, y al nosotros decir que alguien es nuestro Señor es porque conocemos su poderío, conocemos su señorío, su majestad. Por lo tanto, nosotros somos siervos de Yehoshua. Por lo tanto, nosotros estamos tratando y esforzándonos por cumplir los parámetros que se nos han venido marcando esta fase de desescalada. ¿Cómo se llama? El confinamiento, ¿no? Bueno, en el confinamiento. Bueno, pues vamos a darle continuidad a lo que es la Haftará. Ya saben que Haftará significa despedida. Y está ubicada en Jueces, el libro de los Jueces, por favor. Capítulo 13, a partir del versículo 1. Jueces, capítulo 13, a partir del versículo 1. Haftará Naso, que significa levanta. ¿Vale? Todos los que tengan ahí, vamos a hacer un poquito más de tiempo. Vamos a leerlo y luego vamos a narrar un comentario, ¿no? Que me ha gustado mucho. Este es un comentario rabínico. Vamos a estudiar acerca de él también. ¿Para qué? Para que nos amplíe un poquito más el panorama acerca de entender cultura, entender contexto, entender situación. Más aparte, obviamente, lo principal, lo que el Señor nos quiere decir en todo. ¿Amén? ¿Ya los tienen ahí? Pues dice así: una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Otra vez, otros 40 añitos más. En esos días vivía en la ciudad de Sorá un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces, vamos a ser muy puntuales, ¿no? Con ciertas cosas más adelante. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Fíjate lo que dice Número 6.2 acerca de esto. Habla a los hijos de Israel: si uno, hombre o mujer, hiciere voto de consagración, consagrándose a Hashem, porque será grande en la presencia del Señor, no beberá, vino ni licores desde el seno de su madre, será lleno del Espíritu Santo. Esto lo estamos viendo en Lucas. ¿Hablando de quién? Del profeta Yohanan, ¿no? Es muy similar lo que le estaba diciendo el enviado, ¿no? El malajim del Señor a esta mujer, que por cierto, ya veremos más adelante, no viene su nombre escrito en ningún lugar. Por lo tanto, no sabemos cuál es el nombre de la madre de Samsón, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento,
Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Wow. Número 6:5 dice así: no pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Hashem. Será santo dejando crecer libremente el cabello de su cabeza, ¿no? Simbolizando el cabello, no que lo tuviera así muy largo porque será hermoso, sino como la corona, que es Mashiach, ¿no? Quien está siendo, o sea, ejerciendo lo que es la autoridad por medio de esta persona. ¿Sí me explico? El llamamiento de los jueces, tratamos de ver siempre la figura de Mashiach en él. ¿Por qué? Porque él es realmente quien juzga con juicio firme y con juicio justo. Ahora, luego vamos a hacer comentarios de esto. Es necesario nosotros también que podamos entender que aquí las versiones cuando dicen el ángel de Adonai, ¿no? Que muchas versiones dicen el ángel de Jehová, que piensan que es Dios mismo. Pero nosotros debemos de entender que cuando la palabra data como ángel y ángel de Adonai o de Hashem, tenemos que entender que es un malajim. Malajim es un enviado con un propósito. Es alguien que es enviado a cumplir un propósito en específico y lo cumple y ya está. Eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer ahora como que podría confundirnos un poquito, ya veremos por qué. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Por eso yo me gustó y lo puse en esta versión. Esta versión exacta para hacerles es la Nakar Colunga. Y la Biblia textual de la tercera edición. Son las dos referencias que tomé para poder hacer este estudio, ¿vale? Entonces dice así: la mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor y diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Esto está bien relacionado con lo que es la parashá que vimos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos entendiendo que viene algo de parte del Señor, entonces lo que tenemos que hacer es pedir instrucción. Es estar prestos, estar dispuestos. Por eso también vimos que el rango de edad, por ahí, el rango de edad para nosotros poder, que estaba pidiendo, lo que vimos en la parashá anterior de Números, era de 30 a 50 años. ¿Por qué? Porque eran personas pues ya maduras, personas que eran entendidas a quien les servían y personas que tenían ya pues cierto recorrido por el cual ellos se sujetaban. Ellos podían tomar decisiones basado en las instrucciones que les dio el Señor. Por lo tanto, el padre de este niño dijo así: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. O sea, ya que el ángel o el mensajero, el malajim, dijo que iban a ser un niño, entonces propósito tendría que haber. ¿No lo ven así? Tendría que tener un propósito. ¿Por qué? Porque si no hubiera nacido y ya está. Por lo tanto, era necesario que pidiera instrucciones de cómo tenía que criar al niño. Entonces, esto mismo es un complemento de la parashá que estamos viendo hoy en la mañana, Naso, basado en el capítulo 6. ¿Vale? Y dice así, fíjate, así que el 9, Dios respondió la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. O sea, otra vez se le volvió a aparecer a la mujer, pero esta vez su esposo otra vez no estaba con ella, ¿no? No quiero dar a entender nada ni nada. Únicamente es que muchas veces tenemos que presenciarlo para poderlo creer. ¿Sí me explico? Por eso el Señor le dijo a Tomás, ¿no? Bienaventurado. Dice, ¿tú ves porque crees? Muchas gracias, brother. ¿Tú ves porque crees? Dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces muchas veces tenemos que ver para que nos podamos asimilar lo que está haciendo, para que nos amanezca, para que nos caiga el 20 de lo que está sucediendo. Pero las cuestiones en Mashiach son el Señor lo ha dicho y así será.
Por eso nosotros no estamos pidiendo ver revelaciones, no estamos pidiendo ver alguna señal del cielo, no estamos pidiendo ver nada. ¿Por qué? Porque entendemos, voy a poner así porque en el móvil, uso mi móvil para leer la Biblia, porque en el móvil, porque la Biblia está la instrucción del Señor, por el cual nosotros no necesitamos ver visiones, no necesitamos ver señales que se caiga o algo así, porque nosotros se nos ha dado la Torah. Y estudiamos también en el estudio pasado que la Torah significa el cuerpo mismo de Mashiach, el cuerpo mismo de Hashem que fue entregado a nosotros para darnos libertad. Por supuesto, Torah significa instrucción, pero tiene un trasfondo más allá, ¿no? Entonces, entendiendo esto, dice así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? ¿Por qué? Porque estamos viendo de que su hijo no va a ser prácticamente suyo, sino que va a ser entrenado y va a ser dispuesto a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue quien permitió este embarazo. Entonces fíjate lo que dice así: el ángel de Adonai le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel de Adonai: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel de Adonai, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio a Adonai. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel de Adonai. Él pensó que únicamente, era una persona y ya está. Ya lo habíamos explicado, lo que era Malachim, ¿no? Sí. Para poder, exacto. Entonces, fíjate, dice: me quedaré, me contestó el ángel, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor, un Malachim. Él pensó que era una persona que se le había parecido a su mujer en una parte del campo. No sabía que era un enviado. No sabía que era realmente una... Exactamente, dice así. ¿Para qué? Y dice, entonces Manoa le preguntó al ángel de Adonai: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Le contestó el ángel de Adonai. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Recordamos, aquí viene, por eso les dije, ¿se acuerdan? Por eso hicimos el punto de entender que es Malachim y que no tiene nada que ver con que el Dios mismo se apareció. No. ¿Sí me explico? Porque muchas veces dicen, es que el ángel del Señor es Mashiach, ¿no? Hay ese tipo de creencias, hay ese tipo de doctrinas incluso, ¿no? De creencias. Claro, de hecho. Pero aquí nosotros podemos entender que cuando el Malachim, el enviado con un propósito, le pregunta a esta persona que se personificó cómo se llamaba, le dice Manoa, fíjate lo que le contesta el enviado, el Malachim. Dice: mi nombre es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de él, del Malachim. Estaba hablando de la persona, o sea, Adonai, quien le dio la instrucción al Malachim. Claro, siempre se hace la referencia de cuando tú tienes un enviado, o sea, un embajador. Ese embajador que está delante de las personas en esa nación llevando un mensaje, no se habla por él, sino representa a quien Representa, envía. exactamente. Entonces, en ese momento no significa que ese que estaba ahí era el que le había enviado, sino, perdón, no era personificación del que le había enviado, sino representación del que le envió. Representante mismo. Nada más. Exactamente. Entonces, ya entendiendo un poco más esto, podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque así ya nos evitamos de confusiones, de doctrinas y dogmas erróneos. Claro. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí le está hablando el enviado, está diciendo lo que tenía que haber dicho. Y es que, perdón, déjame nada hacer una pequeña sí. aportación. Si nosotros creyéramos y aseguráramos que ese ángel era Yehoshua mismo, entonces el Señor tendría que haberse humillado y tendría que haber disminuido su forma muchas veces.
Y eso no fue lo que dice que la palabra dice que se despojó una sola vez para siempre. ¿No? Entonces no podía haber hecho esa disminución infinidad de veces, ¿no? Porque entonces la palabra se contradeciría a sí misma. Entonces la realidad es que cuando hay un malajim, un enviado, lleva las características que el Señor le ha mandado, ¿no? Cumple el cometido. Y cumple con el cometido. Eso es, de hecho, eso le iba a explicar. Perdóname. Spoiler, este hermano cómo hace spoiler de verdad, pero bueno, que el Señor le perdone. Bueno, pues sigamos, ¿no? Es más que nada para que nosotros entendamos la profundidad de lo que conlleva esto. Y también, por ejemplo, el Señor dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ¿no? De lo que hay en el cielo, en la tierra. Imagínate que Manoah sí haya entendido que este era un ángel de Dios. Y que de repente dijo, ¿cómo te llamas para honrarte cuando te vayas, ¿no? Que se hiciera un ídolo, que se pusiera su nombre, yo qué sé, y pudiera idolatrarlo. ¿Se imaginan? O sea, la gravedad del asunto. Por lo tanto dijo, mira, mi nombre no lo tengas en cuenta porque es un nombre que no lo puedes ni siquiera pronunciar, ¿no? Es importante. O sea, esto no tiene nada que ver. Y dice así, después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel, el malajim, ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoah y su esposo se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a parecerse a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah finalmente se dio cuenta de que era un malajim, de que era un enviado del Señor, que no era el mismo Dios. Vamos a ver por qué. Fíjate el entendimiento que tuvo la esposa. Por eso estábamos hablando hace rato, ¿no? De nosotros procurar a nuestra esposa, de que nuestras esposas, cuando estemos estudiando, ir juntos de la mano. ¿Por qué? Porque no podemos, la palabra yugo desigual, voy a hacer un paréntesis, no siempre tiene que ver con, o sea, primeramente, de dos razas diferentes, dos dogmas diferentes. ¿Sí me explico? Dos creencias diferentes. Una persona que es cristiana y otra persona que no lo es. Aún dentro del mismo matrimonio, ya una vez, me explico, casados cristianamente, si tienen dos pensamientos diferentes acerca de dos corrientes fuertes de doctrina o ideologías, entonces se le denomina yugo desigual. Por lo tanto, aquí vamos a ver por qué es necesario que nosotros estemos en un mismo sentir, que estemos bajo el mismo Ruach HaKodesh, quien nos está hablando, quien nos está enseñando y perfeccionando todos los días, ¿vale? Es muy importante que nosotros tengamos nuestro tiempo de meditación con mi esposa. Yo, por ejemplo, los tengo, ¿no? En la mañanita y eso, y podemos orar juntos, independientemente de los míos, ¿eh? O sea, yo hago lo mío, pero también lo hacemos juntos. Y luego lo hacemos también con Anne. ¿Por qué? Porque esto es lo que este es nuestro deber ser. Esto es a lo que nosotros estábamos hablando de Nazó, ¿no? Esas personas con la instrucción de Adonai, cuando le dice, tú vas a hacer esto, 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 y listo. Nosotros cuando obedecemos, estamos honrando a Hashem. Él es el que nos capacita, Él es el que nos lleva. Y fíjate lo que le dijo su esposa, el 22. Y él le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. No le había amanecido por completo. Y aquí es con la contestación de su esposa que nosotros determinamos y aseveramos que no era el mismo Dios quien disminuyó corpóreamente una vez más para poderse mostrar al mundo. Y fíjate lo que dice el Éxodo 33:20. O sea, ¿por qué dijo Manoah esto? Porque dijo, Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, pues no me verá hombre y vivirá. Claro. Ya hubieran muertado, perdón. Ya hubieran muerto en el instante. Claro. O sea, no es de que ya lo vimos, moriremos. No. O sea, no, tanta santidad. Es imposible resistirla. Sí, decía en el monte que ni siquiera tocaran el monte, ni animal ni persona. Es más, que estuvieran a una distancia prudente, porque si no morirían. Imagínate eso. Y fíjate, por amor a Moshe, dijo, cuando Moshe le dijo, déjame verte, Señor. Dijo, mira, si me ves, mueres aquí, ¿no? Necesito que entregues mi cuerpo al pueblo, ¿no? Le entregues mi Torah, mi instrucción al pueblo. Sí. Te voy a dejar ver mi espalda. Yo cuando leí eso la primera vez, me quebranté, lloré bastante.
por mucho tiempo, porque dije, wow, ¿no? Imagínate lo que le bastó únicamente para que se brillara en su rostro de Moisés, estuviera tan lleno de esa luz, ¿no? De esa Shekinah. Bueno, Shekinah. No vamos a entrar en ese detalle. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5:26. Porque ¿quién es el mortal que sea quien sea, que ha oído como nosotros la voz del Dios viviente hablando en medio del fuego y ha sobrevivido? ¿Quién es? Jueces 6:22 dice así: entonces Gedeón se dio cuenta de que era un mensajero de Hashem y dijo: Gedeón, ¡ay de mí, Adonai, Hashem, que he visto un mensajero de Adonai cara a cara! Él también temió. Y fíjate lo que le dijo su esposa en el 23. Su esposa le dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. Como un zape, ¿no? Desde parte de su esposa. Dice, no se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Su mujer sabía que sí era precisamente un mensaje del Señor, pero que no era el Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede estar de pie ante su santidad. Por eso dice la Escritura que cuando estemos delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su santidad. Porque ya no habrá más misterio, porque ya podremos verlo cara a cara, ¿no? Todos, aún la persona más atea del mundo, doblará su rodilla y su lengua confesará que Hashem y Adonai es el único Dios. ¿Se imaginan? Claro, o sea, sí, hay unas versiones donde dice se quebrarán sus rodillas, su cascaña, no recuerdo cómo dice. Pero entonces fíjense, o sea, la magnitud de lo que está diciendo la mujer. Oye, si el Señor nos hubiera querido matar, no hubiera aceptado nuestra ofrenda, ¿no? Hubiéramos caído y muerto al instante. Así que, 24, cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Hebreos 11:32 dice así: ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza de Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Vamos a ver por qué la relación de este grupo de personas, porque tuvieron algo muy similar a lo que con el nacimiento de Sansón. Y el 25 dice: y el Ruach HaKodesh comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manjedán, entre las ciudades de Sorá y Estaol. Subieron y acamparon al oeste de Kiriat Jearim, en Judá, en un lugar que ahora se llama Campamento de Dan. Esto lo vemos en Jueces 18:12, como para esclarecer más el panorama. Resulta, aquí ya voy a dar un poquillo de lo que es el comentario rabínico, que me pareció excelente, la verdad, y van a ver por qué. Resulta bastante clara la analogía entre Parashá y Nazó. Y esta Haftará, Sansón, había sido nazareno o nazareo desde su nacimiento. Y la Parashá denuncia, entre otros temas, las leyes que regulan la vida del nazareno. El plano histórico de los días de Sansón, el juez, habían sido tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Nos hallamos en la época de los Shofetim. Shofetim significa jueces. Comprendida entre la desaparición de Yehoshua bin Nun, o sea, Josué, cuando murió Josué, y el nacimiento del profeta Shemuel, que viene siendo Samuel. Ya había pasado la época de los ideales. Los hijos de Israel ya estaban asentados en la tierra prometida. O sea, fue mucho después, pero habitaba todavía en el seno naciones paganas. ¿Se acuerdan cómo empezó el verso? Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos. Fíjate, no dice los israelitas lo hicieron. Es lamentable cómo empieza esta porción. Dice, una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Una vez más. Por lo tanto, aquí declara esta palabra, ¿no? Nos hallamos en la época de los jueces, ¿no? Donde ya había pasado la época de los ideales, pero todavía no había desaparecido en el seno las naciones paganas. Enfrentaban a la sazón dos peligros, a saber, el peligro militar del campamento filisteo, que representaba a aquellos pueblos para los hijos de Israel, y el peligro de la asimilación a las ideas. ¿Se acuerdan que anteriormente hemos estado hablando de eso, no?
de cuán peligroso es que nosotros nos asimilemos con este mundo, que coqueteemos con el mundo, que romanciemos con el mundo. Es muy peligroso para los que conocemos al Señor. Por lo tanto, estos eran los dos peligros que menciona el comentarista. Fíjate, ¿eh? Entonces, dice así: corrían el peligro de la asimilación a las ideas y costumbres idólatras imperantes. Súmese esto a que en aquellos días no había rey en Israel, ¿recuerdan? Todavía no había rey en Israel, no era necesario. ¿Por qué? Porque todos comprendían y tenían por rey a quien les estaba hablando de la Torá. ¿Por qué? Porque era el Dios... Tenía el rey, pero... Claro, no. Pero no el rey que esperaba. No un rey terrícola, sino el rey de reyes. ¿Sí me explico? Expuesto y entregado. Así mismo me gustó mucho ese estudio que dimos de Shavuot, de cuando el Señor, no sé si lo vieron, se entregó. O sea, dice que cuando Él entregó su Torá, porque estábamos conmemorando el día de la entrega de la Torá, no es que haya entregado 2 piedras, sino que entregó su cuerpo, se entregó a sí mismo en este cuerpo de legislaciones. Esperemos, cuerpo de leyes. Es necesario que nosotros podamos entender esto para que veamos la importancia de cuando nosotros regimos nuestra vida en base a la Torá. La importancia, y por eso el Señor nos insta a lo largo de todo lo que es el Tanaj, de todo lo que es el compendio de estos libros que es la Biblia, que nos insta a que lleguemos al conocimiento de su voluntad. Es importantísimo, por eso que nosotros podamos aceptar que su Torah, su instrucción está por encima de nosotros. Pero no hablo por encima de nosotros por algo que nos vaya a aplastar, sino por algo que nos va a guiar al sendero de la vida eterna. Pues que el propósito de habernos dado su Torah es llevarnos a Mashiach, ¿no? Que no haya más ese límite, que no haya más ese velo del templo, que no haya más esa barrera entre el eterno y el humano, que esa barrera es pecado. Qué bonito, o sea, yo lo recuerdo y aquí está el Evangelio, una vez más vemos el Evangelio. Seguimos, entonces, en aquellos días no había rey en Israel y cada hombre hacía lo correcto ante sus ojos. Recordemos la vida de los jueces, ¿no? Vamos a hablar acerca ahorita de los jueces. Es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿por qué? Porque esto nos va a conllevar a que aun que Yehoshua no se había manifestado física y corpóreamente, él es quien estaba reinando bajo la autoridad de la Torá. Es increíble, ¿eh? Vamos a llegar allá, poco a poco. Entonces dice así: cada hombre hacía lo correcto ante sus ojos. Jueces 21-25 declara lo siguiente: en esos días Israel no tenía rey y cada día hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Ahora, entendamos que estas personas, estos jueces, eran instruidos. Recuerdan a Manoah, ¿no? Que fue lo que le dijo al Malajín: oye, dame la instrucción de cómo debo guiar, cómo debo criar a mis hijos. Por eso es que en la Torah nosotros podemos encontrar las directrices para poder guiar a nuestra familia, a nuestra descendencia. Entonces, si nosotros vamos hilando esto desde la instrucción del juez, ¿no? Que es Sansón, entonces nosotros podemos enterar, así aquí dice Shimshon, ¿no? En el hebreo. Estamos aprendiendo hebreo. Yo creo que hay un brother aquí, Jen, que está aprendiendo, ¿no? Sí. Está aprendiendo. Yo creo que estaría bien que comparta lo que sabe, ¿no? Si nos está escuchando nuestro hermano, comparte lo que sabes, por favor. Bueno, entonces vamos a ver la relación de lo que tiene que ver que estas personas se guiaban bajo su propio criterio. ¿Cuál era el criterio que ellos tenían? La Torá. No había otro propio criterio. ¿Por qué? Porque eran personas que el Señor había levantado. Y una persona que el Señor había levantado, nazó, que significa levanta, en ese senso, eran personas que estaban dispuestas y personas que el Señor estaba designando para que cumplan esta u otra actividad. Por lo tanto, todos los shofetim, todos los jueces, el criterio que ellos tenían era la Torá. Asimismo vemos a Débora, ¿no? Luego vamos a hablar de ella quizá en otra Haftará, otra parashá. Pero es increíble cómo Débora tenía bien marcado lo que era la instrucción del Señor. Claro. ¿Por qué? Porque ella misma
al ser una profetisa del Señor, nunca se elevó como hoy día, que a mí no me gusta, ¿no? Ya no me gusta hablar de esto, pero es necesario sancionar, es necesario exhortar y reprender estas malas prácticas, ¿no? De las famosas pastoras. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo la instrucción que lo hiciera a él, bajo ella, bajo la directriz de esta chica, de Débora, ¿no? De la profetisa. Y fíjate lo que pasó, no recuerdo el nombre del chico, creo que era... No, tampoco recuerdo yo, pero sí recuerdo Bueno, que dice. ¿no? Le dice, oye, no soy yo. ¿Qué le dice? Si tú no vas, yo no voy. O sea, Si tú no vas, yo no voy, le dice este chico, ¿no? ella le dice al chico. Ella No, le no. dice al Si tú no, le dice él, le dice, si tú no vas, yo no voy. Entonces Débora fue, ¿no? Porque Débora le dijo, dice el Señor que tienes que hacer esto. Pero bueno, lo vamos a comentar posteriormente. ¿Por qué? Porque me gustaría aterrizarlo. A lo que yo voy es de que el criterio de Débora no era propio, tampoco. ¿Sí me explico? Si no era una mujer de Torá. Era una mujer que se sometía a la voluntad del Señor y que le estaba confiando al Señor la palabra que se la dijera a esta persona, no recuerdo su nombre, pero esta persona dijo, sé que eres tú una mensajera de Dios, entonces así lo haré, vamos a ponerlo así, ¿no? Y fíjate lo que dice así. Así veremos que surgían situaciones de peligro militar y de opresión y sojuzgamiento, y que ante el clamor de los hijos de Israel ante Adonai, él hacía surgir algún shofet, algún juez. O sea, el Señor levantaba jueces, no constantes, sino en diferentes partes de la época o de la historia bíblica. Vemos que el Señor levantaba, ¿no? A Sansón, después levantó, no recuerdo el orden, ¿no? A tal. Y bueno, entonces a lo que yo voy es que el Señor no era de que se olvidara de su pueblo, sino que el Señor les amaba y querían siempre que el pueblo se arrepintiera de sus malas obras y por tanto les ponía un juez. Una persona que era prudente, una persona que era diligente, una persona que se sometía. Se llama el comandante. Císara, eso es, Císara. Entonces, aquí nosotros vemos nuevamente la importancia de que nosotros nos sujetemos. Creo que Colosenses dice, sujetaos pues unos a otros, ¿no? Someteos en el amor de Dios. Y es una instrucción general, perdón. Es que me dio la alergia. Perdón, Entonces dice, someteos unos a otros en el amor. O sea, esposos sometiéndose unos a otros en amor. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor. Esposos, o sea, matrimonios, padres sometiéndose a los hijos en amor, los hijos sometiéndose a los padres. Habla acerca de un sometimiento en amor, de una sujeción. Cuando puedas, desmenuzamos eso de Débora. Sí. No, Císara es el enemigo, en realidad es otra persona. Pero ahorita Vale, sí, vamos a aclarar lo de Débora. Es que es muy interesante y muy bonito. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros nos sujetamos entre hermanos, va a haber bendición del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha levantado ciertamente líderes. El Señor ciertamente ha levantado a personas que el Señor mismo las ha consagrado, no que las haya puesto unas sobre las otras, no, todo lo contrario. Si el Señor ha levantado líderes es para que los líderes carguen, para que los líderes sean los que vayan al frente de la guerra, vamos a ponerlo así, ¿no? Para que sean los pioneros. Esos son los líderes, esos son los encargados de lo que hemos visto el día de hoy en la Parashá y lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, además dice, fíjate lo que dice aquí, es interesante, que era con algunas excepciones el conductor espiritual y jefe militar ocasional para enfrentar al enemigo en turno. Además, estos jueces no eran los conductores de todas las tribus de Israel. Generalmente, eso es lo que yo decía, era un juez de acá, otro juez de acá, otro juez de diferentes partes. O sea que no era consecutivo de que fueran todos de Judá. ¿Sí me explico? Y fíjate, dice, generalmente lograban reunir algunas de las tribus y enfrentaban el peligro. A veces los mismos componentes de la tribu de la cual surgía el juez se oponían a sus ideas monoteístas, como en el caso de Gedeón, a quien quisieron matar los hombres de su ciudad. Esto lo podemos ver en todo el capítulo 6 de Jueces. En esta época tan azarosa para la supervivencia física de los hijos de Israel, surge el juez Sansón.
quien luchará para defenderlos del enemigo en turno, que en este caso son los filisteos de los que hemos hablado. Durante su vida, Sansón logra victoria sobre los filisteos y consigue alguna salvación, aunque temporaria, para sus hermanos que estaban bajo el yugo enemigo. Acuérdense que toda figura de juez, ¿no?, tiene que ver con un libertador. Por eso estamos hablando guía espiritual y jefe militar. Por lo tanto, dice así: él había sido un hombre fuerte físicamente, pero tal vez con menor fuerza moral. Los sabios del Midrash lo califican diciendo: era un hombre que se encaminaba en pos de sus ojos. ¿Qué quiere decir en pos de sus impulsos? Esos impulsos lo llevarán a relacionar su vida con una mujer pagana, que todos sabemos quién es, Dalila, a quien lo entregará en mano de los filisteos. Esto, como venganza, lo privarán de la luz de sus ojos. ¿Se acuerdan que le sacaron los ojos, no? Así ciego destruiría el templo pagano de los filisteos cuando ellos habrían reunido para celebrar su captura y humillación, y Sansón mismo moriría en el derrumbe del templo pagano diciendo: Tamot nafshihim pelishtim, o sea, muera mi nefesh junto a los filisteos. Lamentable, ¿no? Jueces 16:30. Destorá viene de la tribu de los danitas, la tribu de Dan a la que Sansón habitaba en la zona costera o en la zona de Tel Aviv, en Israel. A esto se refiere en esta porción de geográficamente hablando, de Sorá, está relacionado hoy, que es la zona de Tel Aviv. Y en las llanuras adyacentes a las colinas de Yehudá estaba muy acosada por sus enemigos filisteos y no pudo desarrollarse pacíficamente en aquel lugar. Es por eso que más adelante en la historia esta tribu se desplazaría en busca de tierras para su asentamiento, según el libro de Jueces. El hombre de la tribu de Dan que partirían de Sorfia y Eshtaol conquistarán nuevas tierras para su tribu, y por ello más tarde encontraremos a los danitas asentados al norte de la tierra de Israel. Mientras tanto, Sansón tendrá que enfrentar en batallas esporádicas a los pelishtim, o sea, a los filisteos. Ahora vamos a ver aquello de la esterilidad. Es muy interesante, cómo lo manejan, cómo lo desarrollan. Dice: ¿no es esta la primera vez en el Tanaj que las esposas estériles dan a luz a personajes protagónicos de la historia de Israel? Recuerden a Sara, a Rivka, a Rebeca, a Raquel, a Hannah, a Ana, la madre del profeta Samuel. De acuerdo a nuestro capítulo, la esposa de Manoa, cuyo nombre, recuerda lo que habíamos dicho, no figura en el relato, dará a luz a un hijo que quedará consagrado como libertador de Israel desde antes de su nacimiento. Esto nos recuerda al profeta Yirmiyahu, que también fue consagrado desde el seno materno, Jeremías, para la profecía. El profeta Samuel, que también sería nazareno, fue consagrado al servicio de Dios en el santuario por Ana, su madre, y será uno de los grandes profetas de Israel. Ya vieron cómo es esta correlación, ¿no? De vientres estériles surge un hombre de Dios, un Ish, un verdadero Ish. Y esto es para que vean que no procedía del hombre. ¿Sí me explico? Que no fue de que no, pues... Cuando la voluntad del Señor está... Exactamente, o sea, se hará. Y, o sea, lo que aquí se está recalcando es que utilizaba el Señor personas que tuvieran esterilidad para poder mostrar su gloria y su poder. ¿Para qué? Para poder llevar a cometido y poder ser un malajim, ¿no? Estos eran malajim. Tenemos que entenderlo. Eran unas personas que crecieron y que fueron preparadas para llevar un mensaje o llevar una misión a cabo. Uf, qué bonito. Fíjate nomás, dice aquí: no comas ninguna cosa impura, alusión a las cosas de que el nazareno no debería ingerir. Rashi dice que a cualquier otra cosa impura que comían los filisteos. El versículo 5 dice: y él empezará a librar a Israel del poder de los perishtim, de los filisteos. En realidad, él solamente inició las batallas de liberación de los hijos de Israel, ya que nunca libró batallas al frente de grandes ejércitos contra los reyes enemigos, como David, ¿no? Pero realizaba acciones espectaculares en forma no ordenada.
Este es un extracto de Abarbanel. En el futuro será el rey David quien liberará definitivamente a los hijos de Israel de la férrea ocupación de los filisteos. Como resultado de las victorias de David, las tribus de Israel se unirán en un solo estado y Jerusalén será programada como la ciudad del santuario y la sede real de David y su dinastía. Por eso nosotros cuando vemos el reinado de David, ¿no?, de esas diáspora, de esa dispersión que se consagraron a un solo pueblo, ¿no?, podemos nosotros ver escatológicamente cómo será el reino de nuestro Mashiach, ¿no? Un reino donde unificará a todo su pueblo, donde de todas las partes del mundo vendremos a su servicio. ¿Se imaginan eso? Es ese momento tan glorioso, realmente yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando, ¿no? Por eso decimos Maranata. Entonces necesitamos que venga el Señor y que haga su reino perfecto, sempiterno, su justicia perfecta y eterna, ¿no? Donde realmente no haya más dolor, no haya más maldad, no haya más transgresión. Necesitamos el reino de Yehoshua. Por eso cuando nosotros oramos dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Y su manera de que Él viene a nosotros es cuando obedecemos a la Torá. Una vez más, fíjate cómo nos lleva esto la Torá. ¿Por qué? Porque al nosotros ser obedientes a la Torá y obedecer su instrucción, estamos declarando y proclamando el reino del Eterno en nuestras vidas. Aparte que algo muy importante que tenemos que aseverar ahí es que el reino de Dios es Yehoshua mismo. Por eso cuando dice el reino de Dios acercado, es que el reino de Dios es Yehoshua. Claro. Entonces nosotros habitaremos en el reino, sí, porque habitaremos con Yehoshua, ¿no? Pero Yehoshua mismo es el reino de Dios. Entendiendo esto, nosotros, ¿qué es lo que anhelamos? Que venga Mashiach, Claro. ¿no? Que venga el reino perfecto, sempiterno. Fíjate lo que la connotación aquí del versículo 7, hasta el día de su muerte. Estas palabras no fueron dichas por el emisario, pero ella las agrega como elemento intimidatorio para Manoah, quien podría ser no cuidadoso con el hijo que nacerá. Basado en el texto de Abarbanel. Por otra parte, compárese las palabras de la esposa de Manoah con el voto que formulará Ana, la esposa estéril de Elcaná, quien en su oración plegaria hace un voto a Dios diciendo que si Él le concediera un hijo, dice, yo lo consagraría al servicio único de Adonai. O sea, ella hizo por eso dice que estaba orando proféticamente, pero estaba orando dentro de la voluntad del Señor. Es increíble esto, ¿eh? Todos los días de su vida Samuel iba a estar consagrado al servicio del Señor, y así fue. Qué glorioso fue la vida del Samuel, ¿eh? Fíjate, Lo entregó al templo, ¿eh? Él lo entregó, eso lo podemos ver en 1 Samuel 11. Más adelante, cuando Samuel había nacido y Elcana se dirigió al santuario de Silo, Ana lo hizo y lo dijo a su marido, cuando el niño se haya destetado, yo lo llevaré y será presentado ante Dios para que resida ahí para siempre. 1 Samuel 11:22. Estas dos madres, la de Sansón y la de Samuel, de una manera predijeron los eventos de la vida de sus hijos. Sansón murió no de muerte natural, sino de una vida trunca, que fue lo que le puso fin a su condición de nazareno. En la parashá, en el verso 6, en el capítulo 6 habla acerca de que si un nazareno había tenido un voto, pero de repente lo incumplía, los años o días o meses que había llevado el nazareno, si él retomaba su voto, eran desde cero. Si era un nazariato de 20 años... Es que esto es un voto que se hacía. El voto de nazareno no era como una forma de vida eterna, continua, ¿no? O sea, Shimshon sí tenía el voto desde que nació y no tenía cuando terminara. Pero normalmente como se hace un voto de nazarenato era... o de no se pronuncia nazarenato, pero bueno... Nazariato, es nazariato. En realidad lo que era que tú decías, voy a hacer un voto que va a ser de 3 años. O sea, tenía caducidad. Entonces durante ese tiempo te abstenías de comer todos los productos de la uva, de acercarte a muertos. Pero con una promesa. Exacto, esto era... una devoción. En América se le llaman mandas, ¿no? Como una manda, ¿no? Sí, una devoción. Una devoción en la cual voy a hacer determinadas cosas.
me voy a abstener de esto, me abstengo del otro, me abstengo del vino, me abstengo del fruto de la vid y cosas por el estilo. Entonces, cuando los nazarenos, cuando ya eran considerados nazarenos, infringían y transgredían lo que era su voto, llevaran 6 años y le faltara uno para cumplir los 7 años que él había dispuesto, empezaba de cero, en caso de que quisiera volver. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero cierto. Entonces, esto fue lo que pasó con Sansón. Murió y perdió y puso... No cumplió su promesa. No es que no haya cumplido su promesa, sino por eso el ángel le dijo, fíjate, cuando le dijo hasta el día de su muerte, en el versículo 7, estas palabras no fueron dichas por el emisario, o sea, por el Malachim, pero dice, ella las agrega como elemento intimidatorio para Manoah, quien podría no ser cuidadoso con su hijo mismo. Aquí nosotros podemos entender un poquillo más, ¿no? De que tenía que morir, y que su vida, o sea, su muerte no iba a ser natural. O sea, lo que está diciendo es, lo que él está diciendo ahí es, no le está diciendo, él va a ser Nazaret, Exactamente. toda su vida, no. Le va a decir Hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. O sea, estaba propiamente profetizando que moriría, pues siendo nazareno, y que muy probablemente sería antes de que terminara su voto y antes de que pasara su vida. Muy diferente a Jeremías. Desde antes de que yo naciera ya me habías escogido, me hiciste para profeta a las naciones. O sea, es muy diferente los fines. O sea, un fin aquí y el otro fin. ¿Sí me explico? O sea, más adelante lo vamos a desarrollar esto. Se los prometo, para que nosotros podamos entender. Una cosa es muerte natural y otra cosa es que tú hayas provocado tu muerte. Entonces, qué bonito, ya vamos a terminar. Es que es necesario que nosotros podamos entender el contexto de esto para que veamos la riqueza de, oye, del verdadero y justo juez. Y dice así, mientras que Samuel permaneció en el santuario hasta la eternidad. Son las dos comparaciones. Uno le puso fin a su voto nazareno, mientras que Samuel permaneció en el santuario hasta la eternidad, ya que fue uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Los acontecimientos posteriores mostrarán que cuando Sansón dejó de ser nazareno o nazareo, fue capturado por los Pelishtim y murió junto a ellos. Fin. Versículo 2 dice, se levantó y fue Manoah en pos de su mujer. Llama nuestra atención el hecho de que no figura ni una vez el nombre de su esposa. El emisario de Elohim se manifiesta en 2 oportunidades a la esposa de Manoah. Ello había despertado cierta incredulidad en Manoah. Por eso dijo, necesito verlo yo. Por lo que estábamos hablando, ¿recuerdan? ¿No ves? O sea, ¿crees hasta que ves? Pues bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, fíjate, quien ante la visión del hombre reconocería su carácter supranatural, hasta el punto de temer por su vida y la de su esposa por haber visualizado al emisario de Elohim. Versículo 16, pues no sabía Manoah que era emisario de Elohim, no sabía. Fíjate lo que dice la aportación, dice, Abarbanel sostiene que Manoah no capta la grandiosidad del evento que está viviendo. Las palabras del emisario de Dios al rehusar la comida y al sugerir el ofrecimiento del holocausto ante Adonai, debieron despejar las incógnitas de Manoah. Por eso en el versículo recalca, Manoah no sabía. Versículo 18, ya vamos a terminar. Como dice Víctor, ¿no? El pre. Se anuncia como 2 horas antes para que tengan esperanza, hermanos, de que terminará. Porque, ¿qué has de preguntar por mi nombre? Estas palabras nos recuerdan las del hombre que se había trabado en la lucha con el patriarca Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob inquiere acerca de su nombre, de su contrincante, este responde, ¿por qué es que preguntas mi nombre? Génesis 32:30, para los que lo quieran leer. Versículo 21 dice así, entonces supo Manoah que el emisario de Adonai era. La esposa de Manoah desde el primer encuentro tuvo el convencimiento de estar frente al Malachim. Por eso ella se lo declara. Pero Manoah no entiende y sigue sin entender hasta que se enfrenta a la evidencia máxima cuando el emisario desaparece sobre el altar y las llamas. Ahí es donde dijo, ¡oh! Ahí es cuando le amaneció, cuando le cayó el 20, como decimos nosotros, ¿no? Hasta ver una experiencia sobrenatural.
Pero a pesar de ello, Manoah sigue sin entender y amparado tal vez en una antigua tradición, chéquense, a eso me refería con que íbamos a ver más al rato, y amparado tal vez en una antigua tradición popular que decía, aquel que viera a un emisario de Adonai, ciertamente morirá. Será el mismo presa de temores. Su esposa con inteligencia y seguridad le explica otra vez el aspecto espiritual de todos estos acontecimientos, o sea que no tienen nada que ver con mortandad, sino que tiene que ver con una trascendencia aún mayor. Y el 25 dice, y empezó el espíritu de Adonai a encaminarlo. Rashi sugiere que el espíritu de Adonai revestía a Sansón de vez en vez. ¿Sí me explico? De vez en vez significa de que una temporada sí, otra no. Una temporada sí, otra no. Basado en el sentido literal de la palabra paham, que quiere decir ves, mientras que Abarbanel entiende que el espíritu de Adonai conmovía. Abarbanel es otro comentarista. Dice, entiende que el espíritu de Adonai conmovía y gritaba a Sansón y agitaba a Sansón, entendiendo el verbo paham, que deriva de la palabra pahamón, que significa campana, agitada en movimiento. Eran este tipo, por ejemplo, lo que estamos hablando estos días, los hebraísmos. ¿Sí me explico? Tenemos que entender algo como que se está sacudiendo para saber que el ruaj está en él y que está formando de una manera, está ejerciendo de una manera constante. Así el ser de Sansón se conmovía y se agitaba ante las penurias y sufrimiento de sus hermanos y acudía en ayuda de ellos, mediante acciones esporádicas y notorias. Este fue el comentario de estos dos comentaristas, ¿no? Rashi y Abarban. Es como un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos de todo esto? La conclusión. ¿Qué podríamos decir? Nosotros estamos delegados a llevar una vida en sujeción a Adonai. Si nosotros obedecemos a lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra, por medio de las predicaciones, porque es que no predicamos otra cosa que no sea su palabra. O sea, si dijéramos, exponemos etapas de nuestra vida, hacemos comentarios de nuestra vida, filosofías huecas, fábulas y todo ese tipo de cosas, bueno, pero nosotros como emisarios del Señor, lo que nos compete es exponer la sana verdad, la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros realmente podamos dictaminar, es cierto lo que dice, y se cumpla la palabra del Señor cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros, siendo enterados y preparados bajo la instrucción que es la Torá, no obedecemos, entonces hay un problema con nosotros. Pero si nosotros podemos entender lo que en la parashá vimos y luego este complemento, ¿no? Que todo tiene que ver con sujeción, que todo tiene que ver con respetar la autoridad, con todo tiene que ver con que lo dijo y así tiene que ser. No estoy hablando de impuesta, autoridad impuesta, estoy hablando de que nosotros hablamos de la Torá. Sí, y el que guarda Torah y el que cree que esto es de parte de Dios, la respetará y la honrará, sabiendo que está honrando al mismo Dios. Dios mismo. Así Por como la gente que veía al malajim y decía, es que esto proviene de parte de Dios, y honraban al malajim por ese hecho. Querían honrar al malajim, imagínate, o sea, ¿cuánto más nosotros? Que te voy a decir algo, la Torah sería un malajim de Dios. Porque un malajim no significa que tenga que ser a fuerzas un ángel. Claro. O una persona común podría ser un malajim. Un hecho podría ser un malajim. Un tornado podría ser un malajim. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se llama esto cuando se inundó el mundo? El diluvio. El diluvio, claro, o sea. Malajim, ¿por qué? Es un enviado. Está cumpliendo con las ordenanzas de Hashem y con un propósito de Hashem. Incluso podríamos atrevernos a decir que esta pandemia, sí, todo el mundo, yo creo que forma parte de un malajim, ¿no? puedo ser un malajim. Entonces, terminamos con esta conclusión. Si no obedecemos a lo que vemos, mucho menos obedeceremos a quien decimos que obedecemos y no vemos, que es el Eterno. Así es. Aprendamos a discernir si yo lo que te quiero decir el día de hoy es impuesto
por mí o si es una instrucción y es la voluntad del Eterno. Amén. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos los que nos están viendo, un abrazo. Que el Señor les bendiga. Saludos.